Así de directo soy, nunca más voy a tener ni un solo USDT, ni en mis exchange, ni en mis wallets, mis carteras frías, en absolutamente ningún sitio. Ya os digo, ni uno solo, ¿vale? Porque el USDT de la mano de la empresa Tether ha sido, ya lo sabéis, la moneda estable, la stablecoin más usada en los últimos años, en la que básicamente te dicen que un USDT es más o menos $1 de los de verdad, entre comillas, porque realmente eso es papel moneda que se va a la mierda con el tiempo, ¿no? La devaluación es inminente. Pero ya nos entendemos, que te dicen, no, vale lo mismo, más o menos, un SDT, $1, algo por el estilo. Pero si hacemos este episodio, que va a terminar siendo una serie de 4 episodios aproximadamente, es para deciros que tengo la convicción de que esto irá cambiando próximamente, no solo de que USDT, de Tether, vaya perdiendo influencia en el mercado de las stablecoins, porque se están enfrentando de una forma cada vez más agresiva con los reguladores, sino también por un entramado de la empresa con fraude, con estrategias geopolíticas, estrategias de influencias y financieras que nos podrían terminar reventando en la cara. Y cuando hablo en plural me refiero al inversor o al especulador medio, y podían terminar, como diría el Rosario de la Aurora, como el estilo FTX, literalmente, ¿vale? Porque a pesar de que la stablecoin o la moneda estable USDT de Tether se haya convertido en los últimos años en esta alma de la compraventa de las criptomonedas, de Bitcoin, de lo que fuera, tiene los días contados. Es inevitable, así de directo os lo digo, ¿vale? Promete esto, tener $1 por cada token que expide, por cada un USDT, en teoría te dice que, hostia, yo tengo $1 que lo empareja, ¿no? Así tienes esta seguridad o estabilidad, por eso se llama stablecoin. Y claro, con esta idea en mente, durante los últimos años los inversores han estado intercambiando su cripto a USDT cuando veían que, hostia, que a lo mejor empieza un mercado bajista, a lo mejor vamos a empezar ahora mismo un bear market, ¿no? Así que te mantienes en USDT con lo que tú consideras que es una fuente de liquidez estable para que después puedas apretar el gatillo muchísimo más rápido, ¿no? Te lo puedas pasar de ciertos DEX, de ciertos exchange, plataformas, muchísimo más rápido sin tener que pasar por un banco que te pediría 1000 y una explicaciones. Y es tu manera de decirte que tenías suficiente líquido. Y además de que muchos pares cripto no están disponibles en el dólar, es decir, puedes mirar el gráfico de Bitcoin dólar, Bitcoin USD, pero hay muchas criptos que son de menos capitalización normalmente que no las puedes encontrar con el dólar, pero sí con USDT. ¿De acuerdo? Entonces, hay pares criptos con USDT, a lo que os tengo que hacer una pregunta. Si estás usando una plataforma, un DEX, un exchange, lo que sea, que solo está ese par en USDT, ¿qué sucede si Tether, si USDT, se va a la mierda? ¿Qué pasa si tu cripto, tu meme coin, que puede ser, yo que sé, para daros un ejemplo, ¿no? SHX USDT o lo que sea. Y sin embargo, esta supuesta stablecoin se desploma, explota, implosiona. ¿Hay algún drama por ahí? Porque claro, su valor está asociado a USDT exclusivamente. Es decir, ahora lo que estábamos viendo, hostia, que Bitcoin parece que está subiendo un poquito. No. Bitcoin no estaba subiendo un poquito la semana pasada, lo que sucedía es que el dólar se desplomaba. Y claro, como el par que tú estabas vigilando era BTC USD, lo que sucedía es que como bajaba desplomadamente el precio del dólar, el DXY, lo que sucedía es que tu Bitcoin estaba potencialmente subiendo de valor, pero contra el dólar. Por esto yo os diría, si yo tuviera algún par cripto en algún exchange o donde fuera, lo sacaría inmediatamente y lo pondría en una wallet que permitiera esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener un token de verdad. Si crees que tienes una cripto, pero lo tienes en un exchange con un USDT, no lo tienes de verdad. Lo que tienes es un pagaré, un IOU, que se llama en inglés, un IOU, que es básicamente un pagaré, que en el fondo es lo que son los euros, es lo que son los dólares. Es como, digamos, un papelito, literalmente o digitalmente, en el que no te estás traspasando valor, sino que es una especie de vale que te da el banco. Es decir, cuando yo te doy a ti 5 euros, en realidad no te estoy dando valor de 5 euros, sino es que te estoy dando un papel que confirma que el banco ahora te debe a ti, no a mí, 5 euros. ¿De acuerdo? Por eso decimos que esta divisa, este sistema monetario está basado en una mentira completamente
bueno, que nos va a explotar la cara en algún momento, pero lo que también nos podría explotar es todo este entramado de Tether y de USDT en el que vamos a empezar a adentrarnos, ¿vale? USDT en el fondo es lo mismo, pero 100% digital y de la mano de una empresa privada que empieza a estar con el agua en el cuello. Por esto me he visto la situación de que tenía que hacer esta serie de episodios que vamos a ir viendo. Porque aunque a primera vista todo se vea bien, por debajo de la superficie de esta aparente estabilidad de USDT, la pregunta empieza a surgir, ¿no? ¿Es el USDT realmente tan sólido como se afirmaba? Especialmente ahora que se están enfrentando cada vez de forma más fuerte con los reguladores de Estados Unidos y que justo algunos recibamos algunos mensajes de algunos exchanges diciendo si tienes USDT empieza a cambiarlo a otras stablecoins o criptomonedas porque ya no vamos a permitirlo. ¿Por qué? Y si el pilar que sostiene el mercado de las criptomonedas se ha construido sobre una mentira que ya empieza a tambalearse, porque vamos a ver algunos datos que son escalofriantes sobre la cantidad de USDT y la influencia que ha tenido en todo el mercado de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, ¿no? En esta calma antes de la tormenta, pocos notan, ¿no?, que las nubes oscuras se están acumulando ahí. Y por esto, antes de empezar el episodio, estaba diciendo yo no tendría ni voy a tener ningún USDT más. Y eso que necesitaré 4 episodios para explicarme, pero ya os voy a decir ahora mismo el por qué, ¿no? Porque me estoy refiriendo a los indicios de una ilusión que hace pedazos los cimientos del mundo cripto en general. Porque no descartaría que esta fuese quizás un desplome de Tether, de USDT, la narrativa perfecta para enclastarnos a algún tipo de cisne negro o quizás el siguiente bear market, ¿no? Más estilo FTX o Luna, por ejemplo. ¿Y en qué me baso, ninjas de la vida, para decir esto? Pues para especular en la conclusión que podría tener esta historia, tenemos que empezar por el principio, dando contexto, dando los orígenes, y para hacerlo, esta va a ser una serie, como decía, de 4 partes llamada, yo que sé, algo así como Adiós USDT, donde vamos a ver en esta primera parte los turbios orígenes de esta criptomoneda o incluso organización. La parte 2, que serían las estrategias potencialmente demasiado grandes para caer que han adoptado, pero que peores gigantes hemos visto caer. La parte 3, que será geopolítica y liquidez. Y la parte 4, que será el escenario del desencadenamiento más probable que podría tomar esta historia. Así que lógicamente lo voy a combinar con otros episodios, no los voy a sacar los 4 seguidos, estas partes, pero ya están casi del todo preparados y hoy quiero explorar con calma estos turbios orígenes, estas nubes negras que se empezaron a formar ya hace unos cuantos años y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Todo empezaba hace unos 10 años, en 2014, cuando un pequeño grupo de empresarios, que en teoría apasionados de la tecnología, aunque seguramente aún más del dinero, dio a conocer una idea muy buena, ¿no? Originalmente se llamaba Realcoin, pero pronto la rebautizaron con el nombre de Tether. La visión era simple, pero además potente y, por lo que se vio, necesaria. Un token digital que estuviera directamente vinculado al dólar estadounidense. De este modo se combinaba la velocidad de las criptomonedas y la eficiencia con la estabilidad del dólar en cuanto a valor. Al menos a corto plazo, porque a largo plazo ya ha perdido un 90% de su valor. Y claro, en un mercado de las criptomonedas, que es lo que nos interesa a los criptoespeculadores como nosotros, donde la volatilidad manda, un token de este tipo era, pues ya me diréis a mí, una bendición. Por esto no costó nada de que se adoptara en masa como un sustituto incluso preferido por encima del dólar a la hora de operar con cripto, ¿no? Y en 2017, cuando la euforia de Bitcoin empezó a extenderse por todo el mundo porque hizo una multiplicación de precio, creo que pasó como de 2.000 o 1.000 dólares o 200, era incluso a 20.000, Tether para ese entonces ya se había convertido, sin que nadie tampoco se preguntara nada, en la moneda estable dominante del mercado de las criptos, ¿vale? A efecto práctico podríamos decir, sí, que Tether estaba engrasando, USDT concretamente estaba engrasando las ruedas de todos los principales exchange o plataformas de criptomonedas, así que casi nadie se hacía demasiadas preguntas, simplemente te metían ahí el activo y tú, pues como lo veías con buena utilidad, lo utilizabas para tener liquidez y comprar tus criptomonedas y tu Bitcoin, ¿no? Sus fundadores y patrocinadores, un círculo superpuesto, ¿no?, de operadores cripto y empresarios,
operaban de alguna forma desde las sombras. Además de esto, los mismos dirigentes que dirigían el exchange de Bitfinex, que como iremos viendo durante el día de hoy, toma un rol muy importante en esta historia, también controlaban Tether. ¿Vale? Lo que a efectos prácticos, pues ya podríamos decir aquí que se difuminaba estas líneas de conflictos de intereses, ¿no? Es decir, hay una empresa privada que está expidiendo una stablecoin, pero también hay un exchange que controla Tether. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, vamos avanzando un poquito y vemos que a finales de ese mismo año, en 2017, había en circulación ni más ni menos que 2.000 millones de dólares en USDT, pero nadie había visto ni siquiera en ningún momento una auditoría que confirmara que los dólares de estos 2.000 millones supuestamente estaban respaldados por dólares de verdad, sino que eran 2.000 millones de dólares en USDT. Y de ahí pues ya, bueno, empiezan a surgir algunos rumores y algún que otro blog y escrito anónimo apuntando a este, en el fondo, sin sentido, ¿no? Cuestionando, en el fondo, la veracidad de Tether y de USDT. Así que la gente se empezó a preguntar cada vez más, oye, ¿está cada USDT realmente respaldado por un dólar en un banco? ¿O se estaba creando una reserva federal digital a escondidas y, lógicamente, totalmente pirata, ¿no? Por parte de una empresa que simplemente había descubierto, potencialmente, supuestamente, cómo imprimir dinero de forma digital con activos digitales, con criptoactivos, ¿vale? Y las primeras señales de alerta aparecieron, pero fueron ignoradas en gran medida. Supongo que porque todo el mundo se estaba aprovechando, estaba disfrutando de la conveniencia de usar USDT y de que los bancos, sobre todo en 2017, no hace tantos años, pero cada vez daban más y más por culo. Ha costado mucho de encontrar algunos bancos que puedas hacer transferencias normales, así que lógicamente todo el mundo disfrutaba de esta conveniencia, ¿no? De pasar tus dólares a USDT y así no tener que ir pasando preguntas y cuestionarios de los bancos. Subimos un poquito más de tiempo, estamos ya en enero de 2018 y se supo que los reguladores de Estados Unidos habían citado a Tether y Bitfinex específicamente, ya exigiéndoles un poco respuestas sobre estas contabilidades que nadie había visto nunca. Y bueno, aunque en este meeting todo el mundo esperaba algún tipo de respuesta o de sorpresa o de que por fin los van a meter en su lugar, ¿no? Por alguna extraña razón, raramente, a pesar de que lo citaran, no se exigió ni pidió en ningún momento ninguna prueba de sus fondos. No sé si a lo mejor les estaban metiendo un toque de venir a este meeting, vamos a hablar un poquito. De momento no me enseñes los libros, pero que te quiero meter en tu sitio, a lo mejor en un toque, más que otra cosa. Creo que seguramente fue aquí, cuando quizás los reguladores les avisaron esto, ¿no? Para decir, o empezáis a hacer bien las cosas ahora, o nos las tendremos en el futuro. Pero todo siguió igual, o incluso más intensamente por la parte de Tether y Bitfinex, ¿vale? La oferta de Tether siguió creciendo y además de una forma totalmente exponencial, y los traders, los especuladores hicieron, en el fondo, caso omiso de las preocupaciones porque eran adictos a la estabilidad y liquidez que les estaba proporcionando USDT. Claro, aquí todo el mundo, en teoría, salía beneficiado. A medida que un mercado alcista daba paso al siguiente mercado alcista, Tether se convirtió, podríamos llamarlo, el propio engranaje que mantenía este mercado alcista a flote, ¿no? Un pilar tan crítico que pocos se atrevían a imaginar lo que pasaría si se rompiese. O sea que el ascenso de Tether fue, podríamos etiquetarlo, ninjas de la vida, de implacable, ¿no? A principios de la década de los 2020, el USDT estaba involucrado en más de la mitad de todas las operaciones con bitcoins a nivel mundial. Unió los mercados de las criptomonedas en Estados Unidos, en Europa, en China y más allá, ¿vale? Podríamos decir que era una especie de el auténtico dólar digital, ¿no? Un dólar sin fronteras. Mientras tanto, el funcionamiento interno de Tether, la empresa, seguía siendo una especie de caja negra en la que pocos se estaban preguntando su veracidad, ¿no? La empresa prometía, sí, vamos a hacer auditorías anuales, pero luego lo que se veía que hacían era que las posponían un poco de silencio, ¿no? Decían muy abiertamente vamos a hacer auditorías, pero después a la hora de la verdad nunca los hacía y lo hacían. Este plan, este entramado, estas mentiras eran de forma continuada, ¿no? Si los bancos de un país cerraban además las cuentas de Tether, de la empresa, tampoco importaba mucho porque
de pronto aparecían misteriosamente nuevas relaciones bancarias en otros lugares del mundo, ¿no? De pronto, sí, te la cerramos en este país, pero ya se han abierto otras. Realmente estaban abriendo cuentas en todos los sitios, había un entramado ahí bastante raro y sutil que ahora, echando la vista atrás, dices, oh, hombre, pues sí que es raro, pero en el momento en el que pones en las redes sociales, donde sea, estas preocupaciones, bueno, si te has beneficiado de Tether y te parece una herramienta potente para ti para no tener que pasar de los bancos, lo omites un poco, ¿no? Dices, vamos a pasar por ahora porque va tan bien, ¿no? Era como si Tether existiera en un universo financiero paralelo, siempre un paso por delante del escrutinio. Pero el juego de Tether no podía durar para siempre, lógicamente, porque el escenario que se había preparado durante estos años de auge de mercado alcista estaba a punto de hacer un giro. Y es que la misma base de la estabilidad de Tether podría ser más que una ilusión, cuando en 2019, en un juzgado de Nueva York, empezó a tener esa presión de la Oficina del Fiscal General de Nueva York, en la que Tether, la empresa matriz, se vio forzada por primera vez de una forma así oficial a abrir sus libros de contabilidad para que mostraran, aunque fuese solo un vistazo de lo que había dentro, ¿no? Porque la preocupación iba en aumento directamente proporcional a los mercados alcistas y la multiplicación de los precios de algunas criptomonedas donde se veía que Tether era lo que inyectaba la liquidez, ¿de acuerdo? Y lo que encontraron, ya os lo podéis imaginar, de lo contrario no estaríamos haciendo una serie de 4 episodios. Es que Tether no estaba respaldado completamente por efectivo. De hecho, el 30 de abril de 2019, lo estamos celebrando, entre comillas, de este mes, el propio abogado de Tether admitió que solo el 74%, que ahora de buenas a primeras no puede parecer tanto, los tokens de USDT tenían respaldo fiduciario real o equivalente en ese momento. Pero lógicamente la cosa se va a ir poniendo mucho peor de aquí en adelante. 74% dices, bueno, aún es un notable, ¿no? En una nota del instituto un 7,4 sobre 10 está bastante bien. Pero la gente se preguntó, oye, ¿y el resto del dinero ahora mismo dónde lo tenéis? Este 74%. Y bueno, la empresa Tether decía que se lo había prestado a empresas afiliadas, siendo utilizado para cubrir un agujero financiero de Bitfinex, un agujero de aproximadamente, unos 850 millones de dólares que había desaparecido en el oscuro mundo de los procesadores de pagos extraterritoriales. Y esto es más relevante de lo que puede parecer en primera instancia, porque os recuerdo que ya vimos como en este sistema monetario actual estamos en un sistema puramente fiat. Es decir, que como si no tuviéramos ya suficiente con que los bancos centrales puedan imprimir dinero de la nada, que encima te venga una empresa privada y pueda también crearlo de la nada y inyectarlo en el mundo cripto, dices, hostia, me hace dudar un poquito de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, en teoría, una moneda estable diseñada para ser tan segura como los dólares en un banco es lo que prometía ser USDT. Pero lo que esto nos mostraba es que en realidad era una reserva fraccionaria. Vamos, que no necesitan un dólar entero para respaldar un USDT, ¿no? Y esta fue la primera grieta que podríamos decir que empezó a abrir poco a poco. Esta grieta empezó a abrir la fachada de la empresa de Tether, pero no fue la única. Los investigadores y reguladores siguieron investigando y en 2021 el CFTC, que es el Commodities Future Trading Commission o Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas para los que le dé rabia el acento inglés, descubrió que durante la gran parte de la existencia de la empresa de Tether nunca habían tenido reservas del 100% disponibles en absoluto, excepto en 2016 y 2018, donde al parecer sí que ahí hubo 6 meses en total de toda su historia en las que Tether estuvo totalmente respaldado por activos equivalentes. Y solo 6 meses totales, voy a volver a repetir, ¿vale? 6 meses totales de todos los años que llevaban existiendo. El resto del tiempo la moneda estable era, al menos en parte, un fantasma, ¿vale? Tokens sin respaldo. Tether había mentido, ¿vale? Había mezclado fondos, mentido sobre la realización de auditorías profesionales, así que lógicamente la CFTC multó a la empresa con 41 millones de dólares por estas afirmaciones falsas. ¿Y creéis que le importó a Tether pagarlo si a efectos prácticos estaban imprimiendo dinero de la nada? Pues absolutamente no. Pero ¿sabéis a quién tampoco le importó? Al especulador medio, desgraciadamente.
que solo te preocupa cuando revienta, ¿no? Mirad FTX, seguramente nadie se preguntó, ¿qué tal las auditorías? No, dejas ahí todo tu dinero, te revienta en la cara y es entonces cuando te preocupas. Pues, aún sabiendo esto de Tether, la mayoría de inversores siguió mirando para otro lado, ¿vale? Pero los reguladores, lógicamente, no hicieron lo mismo. Y por esto Tether le tocó revelar por primera vez el desglose de sus reservas completas a mediados de 2021. Y esta revelación, si antes decíamos, bueno, mirar un poco los libros de contabilidad, solo el 74% estaba respaldado, ¿dónde pensáis que será ahora este número? ¿En qué número estaremos ahora mismo que nos va a sorprender a todos? Pues dejó boquiabiertos a más de uno, porque de los más de 42.000 millones de dólares en activos declarados de Tether, solo el 3,87% era efectivo real. 3,87. O sea, es como si en un examen sacas un 0,3. ¿De acuerdo? En 2019 tenían 73%. Y solo 2 años más tarde, ese toque que les metieron los reguladores, se los pasaron por el forro porque ahora tenían menos de un 4%. Según sus declaraciones, la mayoría de la pasta que tenían, o que tendrían que haber tenido ahí dentro en estos fondos, en esta contabilidad, estaba invertida en básicamente pagarés a corto plazo, que por cierto Tether se negó a identificar a los emisores. O sea que, aparte de que Tether mintiera sobre sus reservas, pidió que por favor creyéramos en lo que tenía invertido y en quién lo tenía invertido. Que ahí sí que estaba diciendo la verdad. En estas reservas el resto era supuestamente una mezcla de préstamos, muchos bonos e incluso inversiones en criptomonedas. O sea, en otras palabras, ninjas de la vida, por cada Tether, más bien dicho, por cada USDT en circulación, a menudo no había ni había habido nunca un dólar físico guardado en forma segura en las cámaras acorazadas de ningún banco, sino que en su lugar había préstamos y especulaciones en cripto de alto riesgo que podían quebrar o perder valor, lógicamente. Entonces aquí se reveló que, vamos a decirlo entre comillas, la moneda estable más grande del mundo, en el fondo estaba respaldada por abrazos, ¿vale? Por activos que eran del todo menos estables. ¿Creéis que todo esto fue accidental de ir dejando los platos sucios para el otro día? ¿Vale? De decir, sí, ya lo iremos arreglando, pues absolutamente no, ¿vale? Ahora ya podemos especular, como Tether especulando con sus reservas, que todo fue intencionado. Tether había prometido repetidamente auditorías independientes, pero nunca las había realizado. Cuando los reguladores forzaron a la empresa, básicamente, se puso de manifiesto que era una entidad multimillonaria que se comportaba como si fuera un banco en las sombras, lógicamente, moviendo dinero en la oscuridad, además de funcionando sobre la confianza en lugar de la transparencia, ¿vale? Durante años, los miles de millones de usuarios de Tether y el mercado de las criptomonedas en general creyeron que un USDT era tan bueno como un dólar en mano, o sea, la misma mierda. Y esa fe es lo que había apuntado y apuntalado los ciclos alcistas del mercado, porque claro, a medida que los investigadores fueran desvelando las capas y más capas de Tether, como si fuera una cebolla o Shrek, la empresa creadora de USDT, pues se vio que la estabilidad de Tether y USDT era básicamente un espejismo. Pero ¿sabéis qué? El mercado cripto ha seguido girando desde entonces, ¿no? La pregunta es si podrá hacerlo de la misma forma a medida que vaya pasando el tiempo con lo que iremos descubriendo en esta serie. Para entender por qué tantos estaban dispuestos a pasar por alto estas señales de alarma en el mundo cripto, y nos incluyo a nosotros los especuladores, debemos seguir al dinero. El dinero con gran interés para que la fiesta se mantenga en marcha. Esto es lo que estábamos viendo, mucho dinero con interés de seguir la fiesta. Cuando el precio de Bitcoin se disparó en 2017, que lo hemos mencionado antes, era de menos de $1.000, ¿vale? A casi $20.000. De esto sí que me acuerdo que pasó a multiplicarse hasta este punto. El mundo, lógicamente, no se lo podía creer en el buen sentido. Por fin estaba pasando, era el cambio de paradigma que todo el mundo estaba diciendo. Pero detrás de este repunte histórico, los investigadores descubrieron más tarde una mano invisible en acción, un mecanismo oculto impulsado en gran medida por Tether. En 2019, un estudio académico titulado ¿Está realmente desvinculado de Tether el Bitcoin? Es cuando se sacudía el sector ya no cripto, sino de las inversiones en general, ¿vale? Los investigadores John Griffin y Amin Shams examinaron montañas y montañas de operaciones, de trades,
Y llegaron a una conclusión sorprendente, ninjas de la vida, que solo mirando el 1% de las horas con más flujos de Tether representaron el 50% de todas las subidas de precio de Bitcoin ese año. O sea, parecía que se emitían cantidades masivas de USDT y se enviaban a los exchange en momentos cuidadosamente programados, a menudo después de las caídas de Bitcoin, y se utilizaban para comprar Bitcoin en esos momentos claves para que el precio subiera. Pues el estudio concluyó que ese patrón se podía atribuir concretamente al exchange Bitfinex. Por esto os decía antes que este exchange empezaba a tener un rol importante en la historia. Bitfinex era básicamente el que recibía el USDT expedido por Tether, la empresa, y le metía un cañonazo que hacía subir el precio como el juego de la fuerza del martillo ese de la feria, ¿no? Que le metes con toda la fuerza y dependiendo de la fuerza que le hayas metido, pues sube más o menos. Pues exactamente lo mismo. Porque claro, si esto era cierto, significaba que el mercado alcista de 2017, uno de los mayores repuntes de toda la historia, no fue puramente orgánico, sino impulsado por las inyecciones específicas de Tether. La idea de que una sola moneda estable, stablecoin, controlada por un puñado de personas, pudiera influir en todo el mercado de las criptomonedas era, pues, sin más, ¿no? Espectacular, ¿no? Increíble. Por esto, era algo que, a pesar de sorprender, sorprendía aún más entender que esto no se quedaba aquí, porque las pruebas seguían acumulándose. Había otro patrón recurrente. Cada vez que Bitcoin o también otras criptomonedas caían, misteriosamente aparecían nuevos tokens de Tether que fluían a las plataformas para comprar la caída, de forma masiva además. Era como si un comprador con dólares infinitos siguiera interviniendo para, intentar atrapar ese cuchillo que estaba cayendo, pero que, claro, tuviera un guante de estos de metal que nos hiciera daño. Claro, este comprador era en realidad USDT o Tether, que se acababan de acuñar con USDT a mansalva, acababan de darle a su impresora digital para crear más USDT como si fuera una FED, ¿vale? Una reserva federal o emperadores romanos. Los denunciantes y críticos como el analista anónimo Bitfinexet, que se dedicaba o se ha dedicado a hacer artículos destapando todo este entramado del que he sacado yo personalmente también mucha info, fue una de las primeras personas, incluso podríamos decir, en dar la alarma en tiempo real, ¿vale? Documentando cómo la emisión de Tether se correlacionaba de manera inquietante con las subidas del mercado. Y a finales de 2019, estas sospechas se concretaron en una demanda colectiva masiva. Y dices, pues ya está, todo solucionado, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos como demandantes alegando que Tether y Bitfinex ejecutaron un plan para inflar el precio de Bitcoin de forma deshonesta y fraudulenta, pero también con otras criptomonedas, ¿vale? Imprimiendo miles de millones de USDT sin respaldo de la nada para hacer subir los precios, ¿vale? ¿Qué nos argumentaba esta demanda? Pues que esta manipulación condujo propiamente dicha la burbuja de 2017 y su colapso también, claro, causando más de 1,4 billones de dólares en daños una vez esta burbuja estalló. ¿Y qué creéis que hicieron los angelitos honestos de Tether, los que nunca nos mienten, ¿no? Pues negarlo absolutamente todo. A pesar de que ya se había visto que tenían menos de un 4%, menos de lo nunca visto, el irrisorio monto de 3, algo por ciento o menos de efectivo para respaldar cada USDT, siguieron insistiendo que sí, que cada token estaba respaldado y que cualquier correlación era una coincidencia o estaba impulsada por la demanda. Pero vamos a ponernos en sus zapatos por un momento, ninjas de la vida, y considerar los incentivos que tendríamos si nos encontráramos en esta situación, ¿no? Si controlas tú una impresora infinita de dinero que los inversores tratan como dólares reales, o sea, que el mercado acepta como dinero real, puedes crear poder de compra a voluntad, ¿no? Puedes impulsar aún más los impulsos alcistas, puedes exprimir a los vendedores en corto y generar una euforia de mercado que se retroalimente. Es eso, un bucle de retroalimentación de FOMO en el que, claro, si este bucle estaba realmente sucediendo, significa que el mercado bailaba al son de Tether, quizás sin ni siquiera darse cuenta, o quizás simplemente echando la vista gorda, ¿no? Si Tether era la mano invisible que apuntalaba los precios de las criptomonedas, nos podríamos preguntar qué pasa si esa mano se retira, ¿no? O es alejada
de forma, a la fuerza, ¿vale? Como acostumbramos a decir en el mundo del análisis técnico, subimos en escalera, pero el mercado siempre baja en ascensor. En 2020-2021, incluso cuando salieron a la luz los problemas de las reservas de Tether, la dependencia del mercado de las criptomonedas del USDT no hizo más que crecer igualmente. ¿Por qué se aplica a la empresa Tether la misma vara de medir que los bancos en el sentido de, hostia, es demasiado grande para caer, ¿no? ¿Por qué los reguladores no lo pueden simplemente cargárselo y ya está? Pues porque Tether es un castillo de cartas, es esa hilera, ¿no?, del dominó con piezas geopolíticas de influencia y un entramado que veremos en la segunda parte. Lógicamente, si he decidido hacer esta serie es porque, y empezar diciendo que no tendría ni voy a tener USDT, es porque es lo fácil, es decir, lo fácil de hacer caer Tether, aunque como vayamos a ver en la segunda parte, no es fácil porque es un gigante en sí, de too big to fail, demasiado grande para caer, lo terminará haciendo y va a ser inevitable. Yo creo que se lo van a cargar poco a poco, pero van a ir apretando el acelerador porque Tether también es verdad que tiene a Estados Unidos un poco pillado por los huevos, pero siempre hay un momento en el que te dejas ir y aunque te hayan pillado por los huevos, consigues salir de ahí. Ya iremos viendo el por qué, pero tiene que ver mucho con este tráfico de influencias y geopolíticas y también por los bonos, un montón de factores que me han parecido fascinantes y que iré compartiendo con vosotros. Acordaros de uniros a Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, con episodios privados, boletines exclusivos y un montón de recursos y reuniones semanales de mercado y de trading. Este es el último año que aceptamos nuevos ingresos en la comunidad, así que es la manera de dar soporte a este proyecto para que no dependa de tener patrocinadores. No quiero tener ni voy a tener ninguno gracias a vosotros. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.